Hola, si eres nuevo en mi canal o quieres reforzar tu conocimiento acerca de los televisores actuales, aquí te traigo una muestra o una prueba muy interesante entre un Smart TV 4K con panel VA y otro con panel ADS. Hasta aquí adivinas cuál tiene panel VA y cuál tiene panel ADS. Pues bien, el de la izquierda es el que tiene panel VA y el de la derecha ADS. Primero que todo, debes saber que la base de estos modelos es una pantalla LCD, o sea, de cristal líquido, y dentro de ella tienen la configuración de píxeles que hace que se denominen así, panel VA o panel ADS, que son dos de los más, digamos que populares actualmente. Si te lo preguntas, como ejemplo utilizo dos televisores de la marca LG. A la izquierda el UA8050 y a la derecha el QNED 70A, ambos en tamaño de 55 pulgadas. Y como ejemplo voy a utilizar el tráiler de este videojuego que será lanzado en 2026, Resident Evil Requiem, para que puedas percibir la gran diferencia que existe, sobre todo aquí en escenas oscuras, que es tan importante para muchas personas. Y lo primero que se alcanza a ver es que la profundidad de colores negros y el nivel de detalles es mejor en el UA8050 porque tiene panel VA, mientras que los colores negros lucen grisáceos y con algo de efecto de nubosidad y de hecho también leves resplandores de luz en los bordes de la pantalla en este QNED 70A que tiene panel ADS. Vamos a reproducir entonces este tráiler desde el principio, así pueden notar mejor las diferencias conforme vamos avanzando. Bueno, primero voy a subirle un poco para que no sea tan aburrido y lo iré pausando. Por ejemplo, aquí, resplandor de luz, leve resplandor de luz. Mientras que en el UA8050 no existe ese tipo de problemas. Y aunque este video es para que note las diferencias entre un televisor con panel VA y uno ADS, de una vez te aclaro que LG por lo menos mejoró en sus televisores con panel ADS este tipo de resplandores que no son tan molestos en comparación a televisores de años pasados. Continuemos. A ver, y no quiero decir que el resultado del Lua 8050 sea perfecto, y aquí quiero mencionar algo que también es muy importante. Estos son dos televisores con una tecnología de retroiluminación LED directa, digamos que básica, normal, convencional, sin la función de atenuación local. Quiere decir que las luces LED están ubicadas en la parte de atrás de la pantalla, así de forma uniforme a través de la pantalla. No es una gran cantidad de luces LED. Pero el hecho de que la configuración de píxeles del UA8050 sea vertical, o sea panel VA, le ayuda a que la distribución de esa luz sea mejor y que los colores negros se presenten de una mejor forma, aunque obviamente no son colores negros perfectos, pero lucen mucho más grisáceos, como puedes percibir en el QNED 70A porque tiene panel ADS. Continuemos. Y claro, para muchas personas que son amantes a un televisor con panel VA, como por ejemplo en mi caso, este resultado del QNED 70 va a ser simplemente terrible. Obviamente la diferencia es muy notoria así lado a lado. Para aquella persona que se atiene a las desventajas en escenas oscuras de un panel ADS porque ya las sabe, tal vez este resultado le pueda parecer más o menos tolerable. Continuemos. Searching for a special one, a chosen one. This is Ashcroft. Talk to me. Is this one like the others? And it's not post-mortem lividity. Hey, I just got a report of a missing police officer.
Y claro, es verdad que cuando en la escena hay algo más de color, el resultado es, digamos que un poco más ameno o más tolerable en el QNET 70A en comparación a una escena con mayor oscuridad. Pero aquí sigue ganando el que tiene panel VA. Hay mejor equilibrio entre tanto los colores negros como el nivel de detalle. Y en cuanto a colores, digamos que el panel ADS gana un poco en cuanto a que suele mostrar colores o resultados un poco más vivos y con mejor precisión. Pero en este caso el OA8050 con panel VA de todas formas hace un trabajo muy bueno. It might be unrelated, but he disappeared near where the fifth body was found. Through you, Elvis can finally be set free. The team has settled on a person of interest, someone with ties to Umbrella. Victor Gideon. Y es que si queremos una experiencia de terror más inmersiva, el televisor que tiene panel VA será mejor porque en este con panel ADS la experiencia puede resultar algo distractora, por lo menos con estas partes, así como con nubosidad y colores negros grisáceos. Victor purchased a building after Umbrella went under. I'll send you the address. Aquí, por ejemplo, en esta toma, el resultado es muy notorio a favor del UA8050 gracias a su panel VA. Como se puedes percibir, aquí de hecho los resplandores en cuanto a intensidad en el QNET 70A con su panel ADS incrementan notablemente y eso aún puede ser más distractor. Welcome. Dr. Gideon has been expecting you. Y aquí hace la aparición a quien tanto esperábamos, quienes jugaron todas las sagas, como en mi caso de Resident Evil, desde que éramos pequeños, empezando por Resident Evil 1, aunque en ese Resident Evil no aparecía Leon, sino que su primera aparición fue en el Resident Evil 2. Le tenemos, digamos que mucha nostalgia a este juego, aunque muchos dirán como que ya déjanlo descansar, pero bueno, es el protagonista principal de la mayoría de sagas de Resident Evil, así que no, realmente yo creo que para la mayoría de fanáticos siempre queremos verlo ahí como protagonista principal. Y bueno, aquí igual, mucha diferencia a favor del que tiene panel VA, como se puede percibir. There, Leon? Yeah. Hey, over here. Yeah. What are you doing here? Would you like to see what's hidden under the Don't do anything stupid. me? Never. Y listo, bueno, la verdad yo tengo muchas expectativas con este videojuego. Cuando salga, si todo sale bien, lo traeré al canal para poder hacer, para poder utilizarlo en las reseñas y comparativas que haga de los televisores porque tiene muchas escenas con oscuridad y creo que va a ser muy popular. Y bueno, continuemos hasta el final. You want to say anything? Y sí, saldrá el 27 de febrero de 2026. No sé si aplique para todo el mundo o sea fecha nomás para Norteamérica y algunos países.
Pero bueno, ya entonces te pudiste dar cuenta de la gran diferencia que existe entre un televisor con panel VA y uno con panel ADS. Aun si tuvieran Full Array con atenuación local, la diferencia siempre va a primar en escenas oscuras a favor del que tiene panel VA. No siendo más, muchísimas gracias por verse. Recuerdo que puedes apoyar mi canal por medio de Patreon. Me ayudará muchísimo a seguir creando contenido. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado, compartiéndolo en tus redes sociales, suscribiéndote a mi canal si no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.